Cuando yo recibí la convocatoria del Ministerio de Cultura para venir aquí a compartir con ustedes mi experiencia y vi que ese era el título, ¿para qué hacer contenidos comunicativos para los niños? Me dije, aquí hay un problema, porque hay mucho que hablar de ese tema, mucho que hablar de ese tema. Porque contenidos comunicativos van mucho más allá de audiovisual, van muchísimo más allá de eso. Por lo tanto, yo quisiera que reflexionemos, ¿para qué hacer contenidos comunicativos para niños? Viendo la pregunta, lo primero que me llama la atención son los conceptos que están contenidos en ella. Primero, comunicativos. Después, niños. O sea, comunicación para niños nos hace pensar, entonces, en una especialidad que no es para todo el mundo, por supuesto, y que determina, entonces, qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra. Para no referirme a niños, niñas, adolescentes, queriendo respetar un poco el lenguaje de género, referirme a la comunicación para la infancia en sentido general. Y por eso a partir de ahora van a ver en todas las presentaciones que dice infancia, en algunos lugares dice niños, pero casi todo dice infancia. Bien, infancia, a lo largo de los últimos, digamos, 50 años, el siglo pasado, en realidad es un término moderno. Antes la infancia, como infancia, no existía. Existían los pequeñitos que le ponían una ropa más pequeña o los mandaban a callar y los mandaban para una esquina. O le decían, este no es tu momento, aquí estamos los adultos y por lo tanto no te toca estar aquí. Pero como infancia, visto desde la ciencia de la psicología, la sociología, la pedagogía, la infancia en realidad es un término mucho más cercano, sobre todo en la comunicación, a los tiempos modernos, que se recoge de manera diferente, incluso en diferentes culturas. De eso no vamos a argumentar porque si no nos demoraríamos mucho. Yo recupero aquí la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es como se llama, del niño, dictada por UNICEF en el año 89, que está cumpliendo este año 25 años, porque es un documento que de alguna manera nos sirve para enmarcar una etapa de la vida en la que es importante proteger y preservar a los individuos por la importancia que tienen en el desarrollo de las sociedades. De todas maneras, yo tenía hoy una reflexión que quisiera que alguien me contestara. ¿Qué ustedes creen, cómo ven la infancia aquí en su país, en sentido general? ¿Qué piensan de la percepción que tienen los profesionales y los no profesionales sobre qué cosa es la infancia? Pues quizás la publicidad para mí lo vería como un objeto en cuanto a las propagandas de los jugueticos y no sé qué, pues para mí sería en la propaganda como un objeto de que es fácil de manipular, digámoslo así. ¿Alguien más? Todos son colombianos, ¿no? Ah, sí, es sobre Colombia que estoy preguntando. Ah, mira, una española que va a responder sobre Colombia. Yo voy a dar la versión europea del asunto. Ajá. No, a mí me parece que es realmente como un bien, entre comillas, porque en España, por ejemplo, en Europa cada vez hay menos niños. Entonces es una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Aquí hay como un culto a los niños, o sea, se les da mucha más importancia, la familia se centra en los niños, hay familia, hay niños. Eso es lo que me parece extraño, porque allí las familias han pasado a ser mucho más pequeñas. ¿Y? Pues realmente que se vean los niños como un bien, o sea, la infancia, o sea, es importante acá. ¿Sí? Mira, menos mal, por lo menos alguien de otra latitud nos da una... Tenéis niños. Tenemos Nosotros niños. no. No, en Cuba se están acabando también. Mira. Cuba está envejeciendo muy rápido, hay muy pocos niños. Bueno, yo pienso que en cuanto a cómo se ha visto la infancia y cómo los niños han tenido pues
mucho que ver en todos los procesos, tanto económicos, todo, y en políticas públicas hemos avanzado mucho, pero infortunadamente no dejan de existir casos en donde esas políticas públicas no llegan a dar cobertura y se ven muchas problemáticas que no son atendidas, pero sí hemos avanzado mucho. Falta mucho más interés, pues por parte de lo que digo, yo pienso que todo está fundamentado en las políticas públicas, porque desde que hayan los recursos, pues se pueden hacer muchas más cosas por estos niños, pero sí hemos avanzado. Menos mal. Entonces, de alguna manera sí podemos estar de acuerdo, aunque muchos no hayan querido hablar, de que hoy todavía la infancia se ve como una etapa de desarrollo que hay que preparar para el futuro, ¿cierto? Que es importante quizás preservar su salud, sus servicios educativos, por ahí va la cosa, ¿verdad? Sin embargo, seguimos sintiendo que no se le da realmente importancia, tanta importancia como queremos. No se quejan ustedes todos los días, no nos quejamos nosotros todos los días, de que no tenemos suficientes recursos para hacer los productos comunicativos, para hacer las diferentes actividades para la infancia. ¿O son ustedes los privilegiados? No, no son privilegiados. No pensé, por el silencio pensé que eran privilegiados y que tenían suficiente, porque nosotros no tenemos un centavo para trabajar con la infancia realmente. Aunque lo hacemos, hay muchas políticas que apoyan la infancia en realidad, pero es muy difícil. Por lo tanto, decía que me quiero apoyar en la Convención de los Derechos del Niño, primero porque nos da la posibilidad a los comunicadores de sentarnos sobre un documento que tiene una base pensada en la protección de ese segmento hasta los 18 años y que cubre con sus artículos a todos aquellos que hasta esa edad, independientemente del origen geográfico, social, cultural, étnico, del color de la piel, se vean reflejados y protegidos por esa ley. La Convención reconoce sobre estos principios básicos que voy a mencionar ahora, por ejemplo, en su artículo 3, el interés superior del niño. El interés superior del niño es posiblemente el artículo más importante de toda la Convención, a mi parecer, porque establece que para cualquier actividad que se vaya a hacer con ellos, se tenga en cuenta sus necesidades. Era algo así como lo que está haciendo el ministerio con Alaraca, cuando pone a participar niños aquí, y piensa en sus horarios, en la recogida, en que tengan la alimentación cuando tengan que tenerla, en que no se les fuerce, en que no se les grite, en que no se les abuse. Bien, tener primero que nada eso en mente, que el interés superior del niño va por encima de todo. Y eso va a ser posible, no va a ser posible a nosotros poder diseñar políticas, porque cada vez que vamos a dar un paso tenemos que pensar, ¿y para el niño cómo será? ¿Qué va a pasar con él? El próximo, por ejemplo, es el de supervivencia y desarrollo. Supervivencia y desarrollo que tiene que ver con el derecho a nacer y el derecho a sobrevivir y el derecho a ser desarrollado hasta las máximas posibilidades de cada individuo. Y cuidado, no estoy queriendo decir con esto de que todo el mundo tenga que ser desarrollado igual, ni que en todos los países, ni que en todos los lugares del país. Cada persona, cada individuo tiene unas posibilidades y por lo tanto hay que tratar de que se desarrolle hasta esas posibilidades que tiene cada uno por sí mismo. Con estos principios básicos, la Convención ha influido indudablemente en la percepción de muchos países al respecto de sus infancias. Y se han desarrollado muchas políticas a favor de ellas. De hecho, los números han cambiado desde esta veintena de años que ya cumple, estos 3 lustros que cumple la Convención, han cambiado en muchos de los alrededor de 90 países de los cuales se tienen noticias, se tienen datos constantes sobre la atención a diferentes esferas de la infancia. Sin embargo, aún quedan desafíos establecidos sobre todo por las disparidades a las que se enfrentan los niños en diferentes lugares. Como por ejemplo, veamos
en esta próxima, las disparidades fundamentales, expresadas en esto que ven ahí. Por ejemplo, una de las diferencias más notorias, en los países pobres, 1,9 veces más que en los países ricos, la mortalidad infantil sigue siendo un gran problema. En el caso, la prevalencia del bajo peso al nacer, por diferentes causas, sigue estando ahí como un flagelo importante para la supervivencia de la infancia. En caso de las instalaciones, por ejemplo, y acceso al agua y al saneamiento, es 2 veces más accesible en las zonas urbanas que en las rurales. Y eso pasa prácticamente en todo el mundo en vías de desarrollo. Por otra parte, en la prevalencia del VIH es 3 veces más elevada en las mujeres, en la zona sobre todo de África Oriental y Meridional, 3 veces más elevada que en los hombres. Puede parecer que no tiene nada que ver con los niños, sí tiene que ver. Las mujeres son las que nos dan a nuestros niños y son las que siguen transmitiendo de alguna manera la enfermedad y lo que ella conlleva. En el caso del conocimiento del VIH, interesante, es más amplio el conocimiento del VIH entre los hombres que entre las mujeres. ¿Por qué? Por las políticas también y las acciones de educación. Por ejemplo, en la alfabetización, 1,2 veces es más el nivel de alfabetización en los varones que en las hembras. O sea, el acceso a la alfabetización. En América Latina y el Caribe, el 6% menor, por ejemplo, que las niñas, son los niños los que tienen una asistencia neta a la secundaria básica. Eso obedece a causas fundamentalmente por el éxodo escolar, por el trabajo infantil, porque muchos de los niños pobres tienen que ayudar a su familia y por lo tanto no pueden seguir estudiando. Eso es vulnerabilidad de los derechos de la infancia. En el caso del matrimonio infantil, se produce el doble de las veces en las zonas rurales que en las urbanas. En la inscripción al nacer pasa lo mismo, es 2 veces más posible que se deje de inscribir un niño al nacer en las zonas rurales que en las urbanas. Y por último está aquí el parto con asistencia especializada, que para nadie es un secreto, que el parto asistido se produce con mucha mayor frecuencia, casi triple de las veces, incluso dentro de un mismo país, en las zonas donde hay personas con mayor acceso a la riqueza que con menor acceso. Eso nos plantea brechas dentro de nuestras sociedades, brechas que hace falta eliminar. Y que solo con un enfoque de equidad que quiere decir la posibilidad de acceso a los recursos y no necesariamente igualdad, no es igualdad, es posibilidad de acceso a los recursos, con la que se puede trabajar para eliminar esas brechas. Pero para garantizar la equidad hay 2 vías fundamentales. Primero, la disponibilidad de recursos de todo tipo, recursos financieros y lo que genera todo eso, porque también hay que tener recursos preparados, personas preparadas para poder trabajar a favor de la equidad. Y además, una voluntad política para el cambio de conciencia en la sociedad. Bueno, decía, con esas 2 bases fundamentales, o sea, las políticas y los recursos que no están a la mano de todo el mundo, evidentemente, en todos los países no están iguales, incluso dentro de un mismo país no están iguales para todo el mundo. La tendencia debe ir hacia convertirse ambas en vías para el desarrollo sostenible, en eliminación de la vulneración de los derechos de la infancia, la promoción de un desarrollo integral y por sobre todas las cosas, en la transformación, en la cultura y en la participación. Todavía pudiéramos pensar, ¿y qué tiene que ver esto con hacer productos comunicativos para los niños? Sencillo. Es solo la participación, y lo vieron hoy, aquí lo vieron con los niños que estuvieron aquí.
lo han visto a través de los trabajos que se han hecho en diferentes momentos anteriores y los que supongo que van a hacer posteriormente, que la participación juega un punto muy importante, ya que la participación convoca a poner a la persona activamente en la solución de los problemas que los aquejan. Sin embargo, la participación no existe dentro de la Convención de los Derechos como un derecho explícito. Y, por tanto, la mayoría de los países no le concede la importancia que tiene. Por lo tanto, se destinan, la mayoría de los recursos en el tema de la protección de la infancia, se destinan a la vulnerabilidad, a eliminar las vulnerabilidades que tienen que ver con supervivencia, por ejemplo, o desarrollo, pero no necesariamente con participación. Lo cual quiere decir que de alguna manera no es un enfoque inclusivo, ha sido un enfoque exclusivo hasta el momento. Por suerte, la Convención sí tiene algunos artículos que tienen que ver con participación. Y para nuestra suerte, digo porque, reitero, este puede ser un documento muy valioso para el trabajo de los comunicadores, hay un grupo de artículos que sí tienen que ver con comunicación y con participación. En ellos está el artículo 12, donde dice que los niños tienen el derecho a expresar su opinión y que esa opinión se tenga en cuenta en dependencia de la edad. Ahorita cuando estábamos hablando de los contenidos para la primera infancia, que decíamos que es difícil, que es complejo poder acceder a la opinión de los niños de la primera infancia, es cierto, pero hay que buscar otras vías, porque ellos también tienen derecho a expresar su opinión y sobre todo teniendo en cuenta sus posibilidades, las posibilidades de las diferentes edades. El otro artículo que tiene también que ver con participación y además con comunicación es el derecho a la libertad de expresión. Los niños deben expresar sus opiniones libremente y además recibir y difundir informaciones, ideas, siempre que ésta no vaya en contra de los derechos de otras personas, lo cual está hablando de una cultura de paz, además. Y también está la libertad de conciencia, este otro artículo, y credo, y la libertad de asociación, a formar parte de grupos, a celebrar reuniones pacíficas, siempre que estas actividades, una vez más, no vayan en contra de los derechos de otras personas. Y también está la protección a la intimidad, teniendo en cuenta que los niños necesitan también tener una vida privada, que se les respete su vida privada, que se les respete la vida de su familia, la intimidad de su domicilio, de su correspondencia y de su honra. Parece que me estoy leyendo aquí mismo un documento de políticas de programación, ¿sí o no? Por eso cito la Convención, porque parece que está dictándonos de alguna manera lo que nos toca hacer como comunicadores dentro de nuestras áreas de trabajo. La participación, como dice esta frase citada en un documento de UNICEF en el año 2008, fomenta la capacidad de adaptación de los niños y las niñas y adolescentes y puede ayudarlos a convertirse en agentes de cambio y a resistirse a las circunstancias que originan situaciones de abuso contra ellos. Se trata entonces de pensar en la infancia como un sector de individuos que tienen la capacidad activa de transformar su sociedad, de transformar su entorno. Y no solamente de ese grupo al que nosotros, de alguna manera, tenemos que darle esos contenidos que estamos pensando, que son muy importantes para ellos, para que ellos aprendan los colores, o para que aprendan los números, o para que aprendan la fantasía o las canciones, sino para que aprendan a transformar su realidad. Hace un rato alguien comentaba, creo que fue al respecto de ¿Quién soy? Se llama el proyecto de Diana. La necesidad de poner en contacto a los niños con sus cotidianidades.
porque esas son las que están ahí todos los días, no solo de ponerlos en contacto, sino de ayudarlos a que la entiendan. Y créanme, son muy pocos los contenidos que tenemos a diario que tienen esa función. Por lo tanto, normalmente, dibujando un poco lo que ha pasado hasta ahora, tenemos estos dos grupos, el grupo al que aspiramos de políticas y el grupo que por lo general es el que existe. O sea, políticas de tipo asistencialistas que están pensadas desde el enfoque del adulto, pensando en lo que yo pienso que debe ser bueno para los niños, donde no se reconoce realmente a la infancia, donde no intervienen los niños en la discusión de los problemas que les aquejan, donde se ven ellos como una etapa del futuro y donde, por lo general, lo que se hace es velar por sus derechos fundamentales. La comida, zapatos, familia, nombre, no sé, acceso a la educación, vacunación integral, por ahí. Pero no se piensa en que hay que ir más allá. Por lo tanto, contrapongo a aquellas propuestas en las que algunos países ya han dado muchos avances, que están, digamos, basadas no en un adultocentrismo, sino en un infantocentrismo. Eso me lo acabo de inventar en el día de hoy, no se preocupen. Donde los niños son considerados como sujetos activos, intervienen en las decisiones y se ven como un presente activo, donde en vez de velar por los derechos, se trata de educar en los derechos. Educar en los derechos es no solo eso, sino es educar para el desarrollo. Educar pensando en transformación. Y mire qué suerte tenemos nosotros los comunicadores, que educar para el desarrollo está basado fundamentalmente en la comunicación. Está basado fundamentalmente en la comunicación, que llena todos nuestros espacios, en todo momento de nuestras vidas, a lo largo del día. Cada vez que hablamos, estamos haciendo uso de ese recurso que es la comunicación. Por lo tanto, el compromiso es mucho mayor, porque nos pone a nosotros no solo como individuos simples mortales que estamos prestados en esta tierra, sino como agentes de cambio para el desarrollo. Por lo tanto, hablemos de comunicación. La comunicación en sentido general. Yo vengo de la televisión, pero me voy a resistir lo más que pueda de hablar de televisión. Voy a hacer todo lo posible por tratar de no pensar siempre en la televisión. Y no es sencillamente porque quiera parecer más heroica delante de ustedes ni cosa que se parezca, sencillamente es porque estoy pensando que la mayoría de las veces nosotros nos olvidamos de la importancia que tienen los otros medios para ese ejercicio de la comunicación integral que es necesario hacer en el día a día. Que muchas veces, desgraciadamente, hasta los mismos que practican su trabajo en esos otros medios, digamos, no audiovisuales, demeritan o les restan importancia. Porque piensan que ya los medios audiovisuales se robaron el show y nada más alejado de la realidad. Por eso quiero hablar de los medios, en sentido general de comunicación, donde aquí hay representado con esa figurita que además encontré en alguna parte, bien, solo 6 de ellos, pero donde hay muchos más. En la última, ¿cuándo fue? El año antepasado, ¿verdad? Que hicimos el taller de el audiovisual para la primera infancia. Nos sucedió una cosa muy interesante. Teníamos un auditorio bastante grande, lo dividimos en grupos, le dijimos a todo el mundo que pensaran, escogieran un medio de comunicación, pero solo uno, que no se repitiera con los demás, para que cada uno trabajara una sola área. Y nos sorprendió que un grupo de personas que eran de comunidades indígenas, recuerdo, nos trajeron, nos citaron como medios de comunicación otros que nosotros ni pensábamos desde nuestra urbanidad y nuestro desarrollo. Por ejemplo, el tejido.
nunca se me hubiera ocurrido que el tejido pudiera ser un medio de comunicación. Y sin embargo, ellos nos demostraron allí, además con una vehemencia tremenda, de que el tejido en sus comunidades era un medio de comunicación importante, sobre todo en el traspaso de la herencia cultural, en el traspaso de las experiencias de las familias y de las comunidades. Eso nos dejó perplejos, se los tengo que confesar, nos dejó perplejos, pero se mencionaron otros. Hubo quien habló del correo, por ejemplo, de las cartas, que ya de alguna manera el correo electrónico ha borrado un poco, pero que sigue existiendo ahí. O sea, existe de otra manera, pero sigue ahí. Y así por el estilo. Comunicación en toda la dimensión que debe aportar cada uno de estos medios al desarrollo integral de la infancia. Decía que desafortunadamente la producción de medios está, digamos, en dos polos. Dos polos bastante distantes unos del otro, uno en manos de las transnacionales de la comunicación, ¿cierto?, que son los que producen la mayoría de estos cómics, de estos cartoons, que a nosotros nos divierten mucho, por cierto, también. No quiero decir que sean malos, sencillamente es otra opción. Lo que la parte, digamos, negativa es que casi nos quieren demostrar que es la opción, como si no hubiera otra, ¿no? Y que por lo tanto, como poseen los recursos fundamentales para la producción y además están orientados al mercado y además están plagados de esos mensajes globalizantes como si todo el mundo tuviera que pensar igual y la mayoría de las veces están plagados de estereotipos, no nos presentan a nosotros, a estos que estamos aquí sentados en esta sala, la opción que nos hace falta para desarrollar la infancia. Se contrapone a ello la, digamos, alternativa, que aunque pueda parecer paradójico, estas imágenes que puse allí, algunas de ellas producidas por, digamos, televisoras que tienen muchísimo más recursos de los que disponemos nosotros, créanme, ellos también dicen que tienen pocos y que a ellos tampoco le dan suficientes recursos para desarrollar los proyectos para la infancia que ellos quisieran, por eso están ahí. Pero se dan cuenta que en este caso, esas otras llamadas alternativas, porque en realidad somos los menos, estamos orientados hacia el crecimiento de los públicos, interesados en la educación de ellos y por lo general, bueno, como dice ahí, carecemos de financiamientos suficientes. Lo que sí no podemos olvidar es esto que está ahí. Tanto las producciones que se realizan en las transnacionales de la comunicación, como en las llamadas alternativas, tienen esta función. Ambas crean mundos imaginarios, crean deseos, crean sueños, valores y crean ideologías. Nosotros que estamos en la parte de las alternativas, y no precisamente en las transnacionales, tenemos que pensar cómo nos volvemos nosotros la opción. Porque la opción de crear los mundos que nosotros queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan es una responsabilidad prácticamente para la supervivencia de nuestras naciones. ¿Dónde está el reto entonces? En esos dos puntos. En la producción con un enfoque de derecho para promover valores, el pensamiento crítico, muy importante, la cultura, la libertad, la diversidad y la responsabilidad. Sobre todo, la responsabilidad. Y el otro reto en crear productos para los niños que estén concebidos y que estén producidos por ellos y con ellos. Por eso aplaudo a la ARACA. Por eso aplaudo a todos aquellos que de alguna manera han entrado en el camino del reto de producir con los niños y por los niños. Entonces volvemos a la pregunta, ¿para qué hacer contenidos comunicativos para los niños? Se dice que los niños tienen la capacidad de transformar desde el interior de la familia a los adultos. Piensen un poco. Muchas veces nosotros mismos
somos apelados por los niños para hacer algo que nosotros no habíamos pensado: salvar a los animales. Creo que el niño que estuvo aquí hoy por la mañana nos convocó a todos. Yo estaba a punto de salir con una bandera verde a salvar a los animales, porque lo repitió tantas veces que ya quedé totalmente convencida. Sí tienen un papel activo, pero sobre todo cuando los niños son verdaderamente participantes, esa acción de accionar sobre la familia, sobre los adultos que están a su entorno, se multiplica. Por lo tanto, la familia no es un ente aislado, no está en una burbuja, no está en un globo, no está separado de los demás. Y por lo tanto, al accionar en la familia, acciona en la comunidad y acciona en la sociedad en su conjunto. ¿Se han puesto a pensar una vez más por qué será que es tan difícil que se diseñen políticas apropiadas para trabajar para la infancia? ¿Qué pasa detrás de eso? ¿Será que los funcionarios son, digamos, tosudos, tacaños, tontos? ¿Qué hay detrás de eso? Piensen un poquito. Hay solo una cosa. Primero, no hay una real percepción de los niños de ahora, pero tampoco de los niños que fueron. Para ser proactivo, para ser activo, para ser transformador, para querer cambiar el mundo, uno tiene que tener sentimientos creados desde la infancia para poder hacerlo. Entonces, la apuesta va hacia crear en los niños esos individuos que poco a poco nos van a ayudar desde el día de hoy a transformar la realidad y a convertirnos todos en una sociedad mejor. En eso es lo que quiero que piensen. Pero bueno, comunicar para la infancia tiene muchas cosas que hemos visto ya, yo creo que en el día de ayer y de hoy. Por ejemplo, para comunicar para la infancia, una de las cosas es conocer la realidad de los niños, de la que ya estábamos hablando hace un rato un poco, sobre sus brechas y vulnerabilidades. Los niños son diferentes, ¿no? Hay altos, hay bajos, hay gordos, hay blancos, hay negros, hay mestizos, indios, y por lo tanto, cuando ven un audiovisual, no lo ven igual, porque cada uno lo va a recibir de la manera que sus propias percepciones, sus experiencias, sus complejos le permitan analizar. Pero también hay que ver no solo esa diferencia en cuanto a su imagen física, sino en la situación social y el acceso a los recursos, de lo que estábamos hablando ahorita. No todos están en las mismas condiciones. En algunas partes puse ahí una imagen de un bebé cubano atendido muy bien por el programa educativo Educa tu Hijo, que atiende a los niños en Cuba hasta los 6 años, feliz con su mamá. Y tenemos en contraposición otros niños con otras disparidades, con otros problemas. Una niña por allá, casada, sin edad, quizás, para eso, donde posiblemente lo que tenga que estar es pensando en, ¿cómo se llama el grupo que le gusta a tu hija? One Direction. En One Direction. Y en ir a conciertos. Y en escribir las paredes de su cuarto. Decorarlas con las imágenes de esos niños lindos, por cierto. Y hacer cosas como esas. Y sin embargo, le toca casarse. Quizás con alguien que ni siquiera conoce y quizás no llegue a conocer nunca, para peor. Y donde lo más posible es que termine siendo una niña abusada. Comunicación para la infancia, entonces, conociendo, yo no le voy a leer todo esto que está ahí. ¿Se dieron cuenta la cantidad de ceros y la cantidad de palabras millones que hay? Eso es más o menos la representación de los niños en diferentes partes del mundo. Sin acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento, sin uno más servicios esenciales para la supervivencia y desarrollo. Muchos niños menores de 5 años con bajo peso al nacer, que fallecen, por cierto,
muchos niños sin acceso a la escuela, sin acceso a la vacunación sistemática. Tienen por ahí los que mueren antes de cumplir los 5 años, los que mueren antes del primer mes de nacido, los niños menores con VIH, triste, y las mujeres, por supuesto, una vez más, que mueren en el parto porque no tienen asistencia correcta. ¿Qué pasa con Latinoamérica entonces? Más o menos. Latinoamérica expresa en muchos de los datos recogidos en muchas investigaciones unos índices bastante elevados de pobreza extrema, reflejados en eso que está allí: precariedad de vivienda, falta de acceso a agua y saneamiento, desnutrición global o crónica, grave o ambas, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la comunicación e la información, completando hasta 32 millones de solo en 12 países, lo cual es abrumador. Pero además, esa cantidad de niños distribuida en 3 grupos, digamos, de países, en los países con mayor pobreza infantil superan el 40%. En los de pobreza infantil intermedia, cerca de un 14%. Y un menor grupo con menor pobreza que alcanzan aproximadamente el 8%. En cuanto a los países, los más representados en este estudio del 2011 eran Brasil con 8,5 millones, Perú con 4,1 y México con 4,3. Comunicar para la infancia nos pide también conocer la realidad según su origen étnico, geográfico, social y cultural. Muchos somos diferentes, sobre todo en estos momentos en que tanto se ha incrementado la migración en el mundo. Por lo tanto, al hacer productos comunicativos, también tenemos que pensar en eso. También tenemos que pensar en los diferentes accesos a la cultura. Muchas veces producimos, y esa reflexión viene de algo que hoy se dijo aquí también, producimos para los niños, con comillas, normales. ¿Verdad? Normales. Los niños que nacen sin ningún tipo de dificultad, enteritos, no tienen un problema en un oído, ni en una piernita, ni nada por el estilo, viven en excelentes condiciones y por lo tanto nos olvidamos de que no siempre es así. Y de que, por ejemplo, no todos los niños tienen acceso a la cultura y por lo tanto no todos los mensajes que ponemos nosotros pueden ser ni comprensibles, ni deseables, ni consumibles por todos los niños a los que supuestamente nosotros le estamos dirigiendo el mensaje. Porque la tendencia regular a hacer producciones de comunicación es que todo el mundo nos va a ver. Y que todo el mundo nos va a ver y nos va a entender. Y que todo el mundo lo va a asumir como lógico, natural, bueno, obvio. También está el tema de la diversidad sexual, el enfoque de género y la orientación. Estas imágenes que puse ahí, en esta hay todavía una mayor intención de que se fijen. El tema de las niñas, hay niñas y hay niños, pero algunos pensaron que hay otra cosa que no es ni niña ni niño. Recientemente leí un artículo y me dio tristeza, porque uno dice, no, son las niñas y los niños, y los que por una causa u otra no se les puede definir el sexo cuando nacen, y que muchas veces se pasan su vida entera con un sexo asignado, porque los padres, viéndole la cara, dicen, debe ser niña, vamos a ponerle María. Y sin embargo, el individuo no se siente María, se siente Mario. ¿Cierto? De esos casos hay montones. Y pasa la vida entera sufriendo porque quiere ser Mario y no María. Porque sencillamente tiene más cara de María que de Mario. Pero no tiene lo que supuestamente los genitales definidos
porque además nosotros decimos, si tiene los genitales definidos, debe ser niña o debe ser niño. Y a partir de ahí se hace toda la construcción de género, creo que incluso antes, cuando todavía tenemos creo que una semana de embarazo más o menos, ya todo el mundo está pensando en la cunita rosada si va a ser niña y en el juego de los carritos porque va seguro que va a ser niño, o vamos a comprarle ya los spikes para cuando juegue fútbol, porque ese va a ser un macho que va a aprender a jugar con su padre, que es el bárbaro jugando fútbol. Y empezamos desde que son pequeñitos. Miren esta foto de aquí abajo, está un poco imperceptible, pero bueno, donde hay 4 pequeños y donde está el varoncito con la pelota de básquet, la niña vestida de bailarina, el niñito con el traje de karate y la otra niña que es una nadadora. ¿Y por qué el niño no es bailarín? Y la niña juega baloncesto. O la otra se pone traje de karate u otra cosa. Se llama construcción de género y todos los días lo hacemos. Y todos los días nos quejamos de que en el día de hoy hablaron los niños y no las niñas. Porque desde que nacen los niños les estamos diciendo lo que tienen que hacer. Las niñas se callan y se están tranquilas. Las niñas no salen a la calle a jugar con los varones porque son marimachas. No sé si se dice aquí igual, se dice así, marimachas. Los niños no juegan con muñecas porque son débiles. Se vuelven débiles si juegan con muñecas. Y por ahí se va construyendo todo un ideal y un grupo de cosas más. Allá hay esa parejita que está bailando, en realidad es una pieza de danza que estaban haciendo un círculo infantil, pero da también la sensación de que para nosotros es 100% que las niñas y los niños tienen que ser pareja. Y después nos encontramos niños traumatizados a los 14 años porque no quieren ser pareja de una niña. O una niña no quiere ser pareja de un niño. ¿Sí? Y eso pasa desde la construcción, que nosotros como simples mortales, repito, hacemos todos los días y que nosotros como comunicadores tenemos el deber de desterrar. Y por acá está, por ejemplo, esta niña con este niño jugando. Casi nunca se admite que la chiquita ande con un jamo al hombro correteando por medio del monte, pero tiene derecho. Es lo que le gusta hacer. Y allá esa foto de Kim Possible, que me dejó perpleja, la puse a propósito, porque Kim Possible es uno de los ejemplos que casi se da como de ruptura del estereotipo de que siempre son los varones los que son los héroes. ¿Cierto? Estaba Kim Possible, la niña fuerte, la que es capaz de romper contra todo, porque todos los demás héroes, juveniles sobre todo, casi siempre eran varones. Y sin embargo me encuentro a Kim Possible posando, porque esa posición no es precisamente que ella va para una fiesta, ella está posando. Y eso está incluyendo en un contenido que para nosotros era posiblemente un ejemplo válido, una sexualización. ¿Que para quién está dirigida? Para nuestros mismos niños. Y que de alguna manera está cambiando el punto de vista que de alguna manera habíamos nosotros pensado que era válido. Y eso es lo que está pasando. Porque Ben 10, nada, Ben 10 es uno más de toda esa, digamos, cantidad de muchachos que son los héroes en nuestras televisiones o en nuestros medios. Comunicar para la infancia también nos pone el reto de conocer los temas de salud y las capacidades diferentes. Yo creo de eso se hablaba ahorita, con el tema de los niños sordos y la producción muchas veces para los niños con otras capacidades es muy difícil. Y para, bueno, los que les parezca un poco extraño que yo diga esto de niños con otras capacidades, es porque para mí, el enfoque es que todo el mundo tiene capacidades, pero las tiene de maneras diferentes. Los niños sordos, los niños ciegos, los niños con algún problema de desarrollo motor, desarrollan otras capacidades para sobrevivir, que muchas veces nosotros somos incapaces de reproducir.
Y entre ellos nos sentimos nosotros discapacitados. Por eso nunca hablo de discapacitados, hablo de niños con otras capacidades o con problemas de salud. Y la pregunta entonces es, ¿cuántas veces nosotros nos atreveríamos a poner como protagonistas de un audiovisual, de un programa de radio o de cualquier otro medio de comunicación un niño en una circunstancia como esta? Un niño que sufre de cáncer, que además también tiene amigos, también tiene que aprender sobre la naturaleza, también tiene que aprender sobre la ciencia, también tiene que aprender a leer y a escribir. O un niño ciego, o una niña con un implante coclear, o una síndrome de Down, o aquellos niños con aquellos problemas. O Jesucito, por ejemplo, este es un niño cubano que tiene una enfermedad degenerativa, tiene 15 años y no alcanza el metro y pico, y cada vez se está poniendo peor, y sin embargo es un poeta, escribe, quiere ir a la universidad y tiene sueños tremendos. Sin embargo, nunca pensamos en estos niños para ser protagonistas de nuestros productos. Todos nuestros niños protagonistas de productos son los ideales niños saludables, normales. Por lo tanto, no quiero decir que son exclusivistas, eso lo piensan ustedes. Entonces, una cosa también muy importante es conocer la realidad de los niños en el tema de la apropiación de los significados. La apropiación de los significados no se produce como causa y efecto. No es porque el niño vea que un niño lee en la pantalla, es que va a leer. No es porque vea a Tom y Jerry cayéndose a sartenzazos uno encima del otro y haciéndose trampas, que va a ir a hacer lo mismo con su amiguito de la escuela. No se produce de esa manera. Cada niño o niña hace una apropiación diferente de lo que está viendo y eso está en consonancia con el conocimiento previo que tenga, con el contexto particular sociocultural y sus propias interpretaciones, porque todo eso forma un todo en la percepción infantil. Y por lo tanto, el mismo producto, pensado con una manera muy, digamos, humanitaria, puede ayudar a un niño a crecer y lacerar a otro. El mismo producto. Esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Los medios de comunicación son una oportunidad de reconocimiento, de crecimiento a partir de los aprendizajes que los personajes y las situaciones de esos productos le están ofreciendo a los niños. Por lo tanto, hay que pensar cómo hacerlo para tratar de que nos vean y nos vean bien. ¿Es difícil? Sí, mucho. Muy difícil. Es muy difícil. Por lo tanto, ¿qué realidad nos están ofreciendo los medios? Es otra cosa que hay que analizar. No se puede uno lanzar a producir comunicación sin conocer estos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, el espacio que ocupa cada medio en la vida de los niños. Hoy le preguntaron aquí al grupo sobre si veían la radio. Diana les preguntó qué canales de televisión veían. Eso es importantísimo saberlo antes de ponernos nosotros a elaborar cualquier idea. Ahora, ¿qué espacio ocupan los niños en los medios de comunicación? Analicen, por ejemplo, la prensa. ¿Qué espacio ocupan los niños en la prensa? Prácticamente ninguno. Como si no existieran. Y si están ahí es por algo grave que pasó. Por lo general. Casi nunca ellos tienen su propio espacio, casi nunca tienen su propia prensa, ¿verdad? Casi nunca tienen sus propios medios de comunicación. Eso es importante saberlo, porque en dependencia de eso nosotros tendríamos que pensar en cómo estimular que cada vez más se ocupe los medios de los niños. También las narraciones. Las narraciones son muy importantes, se demostró aquí hoy. Y los protagonistas en esas narraciones que le ofrecen esos mundos imaginarios a los niños. ¿Cómo se están comportando los medios globalizantes
y globalizados. La forma que nosotros tenemos para contrarrestar los efectos de esa globalización. Eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo desde las instituciones, desde el Ministerio de Cultura, que está haciendo muy buen trabajo a propósito. Y también las oportunidades para el desarrollo de contenidos nacionales de calidad. También comunicar para la infancia nos hace que nosotros pensemos en ese poder y posibilidades que tienen los medios para los niños y poder ofrecer estas cosas que están aquí. Ofrecer la construcción de significados. Construir significados prácticamente nos hace convertir a cada individuo en una parte importantísima dentro de la construcción de su sociedad, que si se extrae puede poner en peligro el resto de esa construcción. Es por eso que hace falta construir significados que unifiquen los pensamientos de los segmentos etarios, de las comunidades, de la familia, de la nación. Poner a los niños con esas posibilidades en contacto con los mundos de otros seres humanos, no solo de los dibujos animados, sino de otros niños que están en otras partes, que hacen otras cosas, que hacen ciencia, por ejemplo, no solo de los niños que sufren, hay que también hablarle de los niños que sufren, pero tienen que tener contacto con esos otros seres, con otras culturas, para poder construir sus propias imágenes interiores acerca de sí mismos y del mundo, y construir sus identidades. De lo contrario, serán, digamos, niños que se parecen a nada, porque ¿a qué se van a parecer? Si no tienen referentes que los ayuden a crear sus identidades. Es importante ofrecerles vías para que tengan contacto con el mundo natural y social. Es importante el estímulo para la fantasía y la creación. Y ojo, con la fantasía y la creación. Muchas veces tenemos productos que todo el mundo dice es para crear la fantasía en los niños y está basado en colores, en formas, en canciones, ¿verdad? En cosas brillosas, bonitas, mariposas, paisajes, etcétera, etcétera, pero sin embargo no apelan al niño. Y eso también fue una de las cosas de la que una jovencita estuvo hablando, que es importante apelar a que los niños tengan participación en la creación de sus mundos fantasiosos. Hoy la multiplicidad de medios de comunicación no nos permite quizás acorralar las opciones de pronto a una sola cosa, pero cualquiera que ésta sea, cualquier plataforma que sea, puede ayudarnos a hacer que los niños participen, que participen completando un cuento. Después veremos Maguaré con su cuento narrado, hasta dónde va a llegar el cuento, qué va a hacer con el cuento. Los niños solamente van a escuchar el cuento, no van a poder hacer su propia versión, no van a poder crear otro cuento parecido a ese, o tomar un personaje de ese cuento y mezclarlo con otro y ver qué es lo que pasa. Esas son posibilidades que le dan los medios en el día de hoy para poder incentivar la creación, el estímulo a la fantasía y a la creación. Y a la vez aumentar la autoestima, que es la única manera que tienen los seres humanos de insertarse como seres creativos. Entonces, esta cosa no la voy a leer, es demasiado. Yo quisiera ponerle algún video de todas maneras para que vieran. No, pero la computadora está todavía. Bueno. Hay que ver cuáles son las posibilidades reales de los medios para poder entonces nosotros tener como misión fundamental educar en comunicación, educar para transformar, educar para que estos niños, que son los niños de hoy, que son nuestro presente, son el presente de todos los días, que en cualquier momento nos sorprenden grandes yendo a conciertos, ¿no? Puedan ser parte de la transformación de nuestras sociedades. Hay que inspirarlos, hay que darles la oportunidad de que se entretengan, pero hay que darles la oportunidad de que creen. Una de las maneras de vivir con mayor satisfacción es sencillamente participando. Es participando
participando de los procesos que tenemos todos los días, opinando, creando. Vamos a ver un video que se ha puesto, yo creo, no sé, miles de veces ya, digo yo. Quizás ustedes no lo han visto. Se llama El primer salto de Mía. Mía es una niña de 5 años, que ya debe tener como 12 aproximadamente, pero es un material que se utiliza, que utilizamos mucho en los talleres para ver el impacto que puede tener una obra audiovisual en los niños y en los adultos, créanme. Entonces, si no lo han visto, apagamos las luces. ¿Qué pasó? ¿Están vivos? Ah, están vivos, menos mal. Bueno, el primer salto de Mía, les decía, es un corto que pertenece a los mejores ejemplos de la Red Internacional de Intercambio de Cortos para la Infancia, que lidera Europa y la Unión Europea de Radiodifusión desde hace más de 35 años aproximadamente, y donde se elaboran contenidos de este tipo en muchísimos formatos diferentes y se intercambian entre los países para enriquecer las televisoras con visiones diferentes de diferentes culturas. Ese es un ejemplo. Es el mejor, es el que más se pone, va a todas, prácticamente a todos los talleres de todos los que pertenecemos a esa red, pero hay muchos otros de este tipo, así cortos, que lo mismo de Asia que de África, hay algunos latinoamericanos, pocos,
menos, pero hay algunos también, y que demuestran las otras maneras de hacer, pensando en la transformación en la sociedad, en la transformación para la sociedad, en la transformación cultural y de participación. Si les ha servido de algo lo que les dije, yo sé que estuve un poco densa, discúlpenme, estaba cansada. Quisiera haberle puesto muchos otros materiales que traje incluso, pero el tiempo no nos dio para prepararnos. Pero si les sirvió de algo, aunque sea de un poquito así, ya yo por eso me siento pagada. Muchas gracias.